Sale. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a estas 2 horas bien aburridas de clase. Vamos a empezar. Sale propiamente lo que es la clase de sistema penal acusatorio. Lo vamos a concatenar con el juicio oral propiamente. Voy a decir los mensajes que me lleguen, no les voy a hacer caso, pero era mi esposa. Ok. Sale. Ok. La litigación oral. ¿Sale? El objetivo de la oratoria no es solo la verdad, ¿de acuerdo? Sino la persuasión. ¿Esto en qué radica? Nosotros vivimos la persuasión todos los días. Y voy a poner un ejemplo, voy a poner varios ejemplos muy burdos. Por ejemplo, todos nosotros fuimos niños en algún momento, ¿de acuerdo? Y en algún momento tuvimos que convencer a nuestros papás de, no sé, de que nos compraran un dulce, de que nos dieran un permiso, de que nos dejaran ir a tal lado. Siempre fuimos persuasivos, todos los seres humanos somos persuasivos. Cualquier que me diga que no le entró a la persuasión, me está mintiendo, ¿de acuerdo? Tal cual. Entonces, la persuasión es algo que tenemos todos, ¿de acuerdo? Entonces, el tema aquí es cómo la desarrollamos o de qué manera la desarrollamos. Hay gente que es manipuladora por naturaleza, hay gente que no lo es. Eso ya va a depender, pero la manipulación es el manejo de las emociones sobre lo que los demás consideran o hacen sobre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, la persuasión es algo que hacemos todos, se las aplican a ustedes. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de persuasión que viven todos los días. Cuando, por ejemplo, se suben a la combi, al camión o al metro, ¿de acuerdo? Y se sube alguien a platicarles una historia muy triste de que es que tengo a mi mamá en el hospital y es que necesito que una moneda que no afecte su bolsillo, ¿no? Y obviamente no lo dice como acabo de decir yo, ¿verdad? Lo dice de otra forma. Les transmite esa tristeza, ese dolor, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacen ustedes? Pues buscan cambio en su bolsa y le dan. Entre más triste y más fea sea la historia, ¿de acuerdo? O más dramática sea la historia, parece que todos le damos, ¿no? Entonces, dime. ¿Me autoriza compartir el enlace sí, claro. Otros? Claro, adelante, Angie. Entonces, entre más triste sea la historia, es más probable que nosotros demos dinero. ¿Vale? Es algo que está implícito en la naturaleza humana, de que si vemos dolor ajeno, pues tratamos de aminorarlo, ¿no? Entonces, la persuasión ahí se está llevando a cabo, ¿de acuerdo? La persona que nos está pidiendo esa moneda nos persuade y lo logra, ¿de acuerdo? Entonces, no es que vendamos una historia triste para poderla vender, ¿de acuerdo? Se trata de vender los hechos concretos de lo que ocurrió, ¿de acuerdo? El cómo ocurrió, el cómo vamos a demostrar que ocurrió, más allá de cualquier duda razonable, como dijo su compañero al principio, ¿de acuerdo? Tenemos que probar que sí pasó o tenemos que probar que no pasó. O que si pasó, hay una causa atenuante, una excluyente del delito que va a permitir a la persona salir libre a pesar de que lo haya hecho, ¿de acuerdo? Esa es la historia que vamos a vender, y esa es la historia que ustedes tienen que vender, y lo tienen que hacer de manera oral. Desgraciadamente o gracias a Dios, no sé, eso ya depende de la perspectiva de cada uno de ustedes. A mí me encanta hablar, casi no se nota, ¿verdad? Y me encanta vender historias. Claro que sí, soy un cuentacuentos profesional, por eso soy abogado, ¿de acuerdo? Entonces vendo una historia, y si esa historia se compra, consigo la libertad de una persona o que encierren a una persona, ¿de acuerdo? Ese es mi trabajo como abogado, y va a ser el trabajo, o ya es el trabajo de alguno de ustedes, ¿de acuerdo? Pero el tema aquí es cómo lo desarrollamos, ¿de acuerdo? En mi oratoria tiene que estar implícita mi persuasión, mi asertividad, mi entonación, mi dicción, ¿de acuerdo? Todas esas palabras que acabo de mencionar son parte del mensaje codificado que el emisor, vamos a ser todos nosotros, todos ustedes van a ser emisores en el derecho, ¿de acuerdo? Y el receptor va a ser el órgano jurisdiccional. ¿Por qué digo el órgano jurisdiccional? Porque va a ser el juez, el secretario de acuerdos, la contraparte, el abogado de la contraparte, nuestro propio cliente. Yo se los voy a poner así. Si tú ves que tu abogado se está desviviendo, está sacando todo, está objetando, le está entrando con todo, ¿tú crees que a un cliente le va a doler pagar los 30,000 pesos o 50,000 pesos por su libertad si está viendo que le estás echando todos los kilos? Pues no, ¿verdad? No le va a doler pagarlo, va a decir, no, pues sí, la neta, este cuate se lució, sí le pago.
o bueno, no, sí le pago, pero sí va a decir, no, pues sí valió la pena lo que invertí en dinero, porque sí estoy viendo su trabajo reflejado, ¿de acuerdo? Es como con un dentista. Voy a poner un ejemplo. Si yo veo que el dentista nada más ahí me limpia, me pone la resina, ya, y me cobra 400 pesos, digo, ay, como que sentí que pagué mucho por muy poquito, ¿no? Nada más tuve media hora aquí y sí me los dejó blanco los dientes, pero pues como que siento que fue muy poquito, ¿no? A que si ves a alguien que pues, le está metiendo ahí, aunque se haga güey, te eche el extractor de saliva, ves otro trato, ves otra forma, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo que pasa en el derecho, así como cualquier otra profesión, ¿de acuerdo? Va a depender, si lo quieren escuchar vulgarmente, se los voy a decir vulgarmente, va a depender cuántos huevos le eches a tu pastel, ¿de acuerdo? Cómo va a salir ese pastel, ¿de acuerdo? La calidad, estamos de acuerdo. Yo me imagino que todos saben saber una receta de pastel, aunque sea muy simple, pero deben saber una receta de pastel. Todos ustedes saben que pueden echarle agua al pastel, le pueden echar leche o le pueden echar huevo, o los tres, ¿de acuerdo? Y entre más agua le echen, pues el pastel va a ser más corriente, ¿de acuerdo? Entonces es exactamente lo mismo. Si ustedes le echan más huevos al pastel, va a salir más sabroso, de mejor calidad, con mejor material, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo es a la profesión del derecho y propiamente a la litigación oral, ¿de acuerdo? Entre más producto de gallina le echan, mejor va a salir el asunto, ¿de acuerdo? Entonces de eso se trata, ¿de acuerdo? De tener mi oratoria buena. Ahora, todos ustedes tienen que practicar su oratoria. La oratoria no se obtiene de la noche a la mañana. Así como ustedes están viendo que estoy exponiendo esta clase, desde que llevo en primaria me ponía mi mamá y me ponía mi papá a que debate, a que concursos de debate, a que oratoria, a que declama poesía. Yo aprendí mucha poesía durante mi primaria, ¿de acuerdo? Me tuve que aventar poesías en el 10 de mayo, el Día del Padre, declamaciones, o sea, todo ese tipo de cosas lo tuve que hacer. También fui actor, ¿de acuerdo? En obras teatrales infantiles, ¿de acuerdo? No profesionalmente. Entonces, ciertamente, todo eso me llevó a ser un buen orador, ¿de acuerdo? Todos ustedes en este momento se tienen que presionar a llegar a ese nivel, a llegar a ser muy buenos oradores, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que llegar a hacer. Si no lo hicieron de jóvenes, no pasa nada, ¿de acuerdo? No quiere decir que no puedan desarrollar esa habilidad en este momento. Claro que la pueden desarrollar, ¿de acuerdo? Esa es la importancia de entender la oralidad en nuestros procesos penales. ¿De acuerdo? No se trata de hablarle complicado al cliente. Muchos abogados confunden su oratoria jurídica con el cliente y utilizan términos jurídicos con el cliente y el cliente dice, ajá, está muy chingón, abogado, pero qué chihuahuas me dijo, ¿no? No. La oratoria jurídica sí se debe de emplear, pero en el órgano jurisdiccional, en la hora de los fregadazos, a la hora de la batalla con ¿cómo se llama? En el juicio oral, ¿de acuerdo? Recuerden que yo siempre he dicho que el juicio oral es la guerra, ¿de acuerdo? Y en la guerra y en el amor, todo se vale, ¿de acuerdo? Hasta que se den por debajo de la lengua. ¿Quién sabe por qué salió la gente? Yo creo que no debe haber dicho lo de los huevos y el pastel. Bueno, el debate oral, ¿de acuerdo? El debate oral no debe ser entendido en sentido negativo como discordia. Al contrario, lo debemos entender en sentido positivo, de manera constructiva, como un camino hacia una solución, ¿de acuerdo? O sea, yo se los voy a dejar así muy claro. No se trata de hacer enemigos, ¿de acuerdo? No se trata de que la contraparte es mi enemigo, ¿de acuerdo? Se trata propiamente de que vamos a demostrar mi historia y no me voy a ganar de enemigo al abogado de la contraparte, todo lo contrario, ¿de acuerdo? Estamos para ser aliados, estamos para ser amigos, ¿de acuerdo? No para ser enemigos, ¿sale? Entonces, no se trata de que le agarren odio o tirria a la contraparte porque esté, objeción señoría, objeción señoría, objeción señoría, es su trabajo. De igual forma es mi trabajo, ¿sale? Entonces lo tenemos que entender de la manera profesional. Muchos abogados se lo toman a título personal, no se lo tomen personal, ¿de acuerdo? Jamás se tomen nada de lo que diga la contraparte a título personal, ¿de acuerdo? Si lo hacen, miren, se los voy a poner así de simple. Hay dos tipos de abogado en este negocio. El abogado que piensa con el corazón y el abogado que piensa con la cabeza. El abogado que piensa con el corazón le va a dar un infarto muy joven y se va a morir muy joven y no va a poder disfrutar todo lo que haya ganado en su vida. Y el abogado que piensa con el cerebro, de acuerdo con la cabeza propiamente,
es aquel que va a pensar fríamente las cosas y no va a dejar que le afecten a nivel emocional las situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, sean ustedes abogado que piensa con la cabeza, no que piense con el corazón, porque si piensan con el corazón, no van a cobrar, les va a doler cobrarle a sus clientes, van a sentir tristeza cuando pierdan un caso, y al final del día, pues todas esas angustias les va a afectar. Dime, Zaida. Voy a apagar ese micrófono. Sale. Ok, ya lo apagó. Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, en la controversia se exponen hipótesis opuestas que son objeto de una libre discusión. Ello permite que surja la verdad, supere la duda y se resuelva el problema. Esa es la idea de un debate oral. Yo doy un alegato de apertura, mi contraparte da su alegato de apertura y los dos hacemos promesas en ese alegato de apertura. Que vamos a probar más allá de toda duda razonable que la persona realizó ese hecho, o vamos a probar que no estuvo en el lugar de los hechos, o que sí estuvo y sí lo realizó, pero hay una causa excluyente del delito. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a propiamente. Ahora, la oralidad, ¿sale? La oralidad tiene la ventaja de que pone a las partes frente a frente para que le hablen directamente al juzgador sin intermediarios. Yo creo que es la mejor forma de lograr el proceso del habla. ¿De acuerdo? El juez media la práctica de la prueba, observa y escucha con análisis crítico las intervenciones opuestas de las partes. Si bien es cierto que la ley del Poder Judicial y la propia Constitución establece que los jueces tienen que ser imparciales, que tienen que ser profesionales, que tienen que ser una persona que no esté del lado de absolutamente nadie, ¿de acuerdo? Sí va a afectar mucho cómo te desarrolles tú de manera oral en el tema de qué va a pensar el juez. ¿Por qué se los digo? Bueno, si bien es cierto, como acabo de decir, que el juez no se tiene que fijar en cómo te vistes, en cómo te comportas, o las palabras que utilizas jurídicamente hablando, ¿de acuerdo? Si bien es cierto que no tiene que ser de esa forma, la realidad es que los jueces son humanos, así como ustedes y como yo, respiran, comen, hacen del baño, se reproducen, viven sus vidas como todos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, también tienen prejuicios como cualquiera de nosotros. Yo no estoy diciendo que los tengan o que yo los tenga, pero hay veces que no los planeamos, ¿de acuerdo? Les voy a poner un ejemplo. Todos, independiente de ustedes y yo, si vamos en un callejón oscuro y vemos una persona tatuada que se ve así medio peligrosa, sí la pensamos dos veces y nos cruzamos del otro lado. Es un prejuicio que todos tenemos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya nos han asaltado, ya hemos vivido lo que es la inseguridad en México, ¿de acuerdo? Y sospechamos de la persona, ¿de acuerdo? Independientemente que esté tatuada o no esté tatuada, solamente con que esté en la noche y se vea así medio peligrosa, ¿de acuerdo? O sea, una persona de riesgo, como se le maneja en criminología, ¿de acuerdo? Nosotros, en automático, pues volteamos al otro lado de la calle, o ni siquiera la vemos, así, o trabajamos la mirada, ¿no? No, porque voy a pensar que lo estoy retando, ¿de acuerdo? Entonces, todos nosotros lo hacemos, es un prejuicio que ya tenemos todos, ¿de acuerdo? Porque, les vuelvo a repetir, porque ya vivimos algo parecido, ya vivimos un proceso traumático, ya nos asaltaron, ya pasamos por eso. Entonces, en ese sentido, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a aplicar, pues ese criterio, ¿de acuerdo? Ahora, va de la mano. En la clase pasada estábamos hablando de un video que salió en internet muy famoso, se hizo viral, perdón, no es famoso, de un niño que estaba exponiendo su tesis, un joven que estaba exponiendo su tesis y los maestros le preguntaron por qué iba así vestido y el joven decía que pues él solamente usaba trajes cuando él quería, ¿no? Y muchos se agarraron la bandera del libre desarrollo. ¿Dónde queda el libre desarrollo de la personalidad, licenciado? Es correcto, es muy correcto decir eso, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos una disciplina y si bien es cierto que todos ustedes son de diferentes entidades federativas, ¿de acuerdo? Y cada quien, y pues en su entidad federativa se viste como se le da la gana, es correcto, pero la formalidad del abogado dice mucho. Si yo voy como estoy en este momento de short, chanclas y esta playera del Guasón a un órgano jurisdiccional a defender a un cliente, ¿de acuerdo? Y mi contraparte va con un traje bien bonito, con su saco, su chaleco, su corbata, su pisacorbatas, sus zapatos bien boleados, sus pantalones, bien planchaditos, su camisa de color, sus mancuernas, ¿de acuerdo? Si va con todo eso y yo voy así,
yo les pregunto, si ustedes fueran el juez, la realidad, y con toda honestidad hacia sus mentes, ¿no tendrían un prejuicio contra el abogado de las chanclas en comparación del abogado que viene bien vestido? Es exactamente el mismo ejemplo del callejón, ¿de acuerdo? Yo sé que cualquiera me podría decir, licenciado, ¿dónde queda el libre desarrollo de la personalidad? Es correcto, pero al final del día todos somos humanos. Todos somos humanos. Entonces, en ese entendido de que todos somos humanos y somos perfectibles y tenemos errores como humanos, pues el juez también los tiene, ¿de acuerdo? Entonces tienen que entender que la formalidad es parte implícita e intrínseca de lo que es ser abogado, ¿sale? Es más, pueden buscar una imagen en internet y siempre el abogado va a estar de la mano con un vestido de traje. Es más, yo creo que ahorita si googleo abogado, es más, a las pruebas me remito, decía un profe. A ver, pongo abogado y le pongo imágenes, yo no creo que me salga un cuate con chanclas, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí está. Todos están de traje, hasta el dibujadito tiene corbata, hasta este hombre tiene corbata, ¿de acuerdo? O sea, siempre está ligado con la formalidad, ¿de acuerdo? Siempre va a estar ligado con la formalidad. Es más, este hombre que tiene la cabeza más grande tiene traje de todos modos. Esta señorita que está aquí escribiendo también tiene un traje, tiene un saco, tiene una camisa, ¿sale? Entonces, está ligado intrínsecamente en la formalidad. Es cultural, ¿sale? Dejémoslo así. Es una norma cultural que nosotros tenemos como abogados. Entonces, se los digo de la manera más amable y más atenta, ¿de acuerdo? Que tiene que ser de esa forma, ¿sale? Por su bien, no por el mío. Si tienen su derecho de no vestir de traje, adelante, ¿de acuerdo? Sale. Ahora, la controversia es útil para las partes en conflicto, ya que permite conocer otros puntos de vista y así, de ser necesario, rectificar los propios, ¿de acuerdo? Nunca tenemos verdades absolutas, ¿de acuerdo? El momento en el que el abogado se vuelve soberbio y considera o cree que tiene una verdad absoluta, en ese momento su ego llega a un punto tan alto que se va a caer. Llega al Everest y se cae. ¿De acuerdo? Entonces, tal cual, la realidad... Perdón, permítame un momento. No está ladrando, hija, te voy a chingar. Ahí para allá, órale. Perdón, es que tengo una niña del estacionamiento que está aquí al lado mío, está chillando y mis niños se ponen inquietos con los niños. Bueno, entonces nosotros no tenemos verdades absolutas. Es más, mi cliente me pudo haber mentido de que no estuvo en el lugar de los hechos y me dice, estuve con mi hermana y mi hermana sí dice que estuve ahí, ¿de acuerdo? Estamos defendiendo una falacia, ¿de acuerdo? Propiamente, no una falacia, sería un sofisma. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos que es mentira lo que estamos defendiendo. Una falacia es cuando estás consciente de lo que estás diciendo es falso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sería un sofisma, ¿sale? Yo estoy defendiendo una sofisma. Para no ser sofista o no llegar al sofisma, ¿de acuerdo? Hay que conocer bien los hechos. No nada más me voy a quedar con el testimonio. Voy a investigar lo que está haciendo la contraparte para que propiamente no caiga en el sofisma o en la falacia, ¿de acuerdo? Es muy peligroso esos dos puntos en un juicio, porque el mentir en un testimonio es una causa penal. Es un tipo penal en todos los estados mentir ante un jurado, ¿de acuerdo? Bueno, un jurado, perdón, mentir ante un juzgado, perdón. Ante un juzgado o un órgano jurisdiccional, si tú das un testimonio con falsedad, ¿de acuerdo? Eres acreedor a una pena o una sanción, ¿de acuerdo? Les aconsejo checar su código penal en ese sentido y chequen cómo tiene una consecuencia jurídica que uno mienta al juez, ¿de acuerdo? Tal cual. Es más, cuando estamos en la audiencia o propiamente en el juicio oral, cuando están rindiendo el testimonio, les comentan que de dirigirse con falsedad ante el órgano jurisdiccional son acreedores a sanciones y acreedores a un tipo penal, ¿de acuerdo? O una causa penal. Y que pues en todos los órganos jurisdiccionales está el Ministerio Público para tener conocimiento de todo eso. No nada más en el juzgado de lo penal, ¿de acuerdo? Juzgado familiar, juzgado civil, juzgado mercantil, siempre tiene que haber una persona que represente al Ministerio Público en ese sentido, ¿de acuerdo? Para que tome el conocimiento. Dime, Gilberto. Gilberto Garza, prendiste tu micrófono, dime.
No, sí, buenas noches, aquí voy a estar aquí en la clase. Gracias, maestro. Ok. Sale, perdón. Ok. Ahora bien, en lo que es el proceso penal, que es el proceso que tenemos hoy en día, un proceso adversarial, el debate se torna necesario, pues al motivar su decisión, el juez expresa sus razones o fundamentos. Tal motivación exige someter el derecho y la prueba a controversia. Esto es a puntos en contra, ¿de acuerdo? Lo que dice una persona o lo que dice otra puede estar contrapunteado, ¿de acuerdo? Así como les pone el ejemplo de que la mamá dice, sí, mi hijo estuvo en mi casa toda la noche, es más, yo le hice un pastel, tomamos unas fotos, acá están las fotografías de que efectivamente comimos pastel juntos, ¿no? Ok, perfecto. Ahora, la pregunta del millón, si la contraparte tiene un video donde se ve cómo estaba apuñalando a la persona, ¿de acuerdo? Pues ahí como tiro esa prueba, ¿de acuerdo? Pues me voy a la mejor al tema de la obtención de la evidencia y manejo que fue ilegal, ¿de acuerdo? Que no hubo una correcta cadena de custodia, por ejemplo. Ahí tengo que ver todo lo que tengo a mi favor, ¿de acuerdo? En el proceso para poderlo someter en contra, ¿de acuerdo? Cada una de las partes, al desarrollar su tesis, se convierten en colaboradores del juez, pues aportan ideas y elementos para que puedan fallar. Por eso tiene que tener un orden cronológico siempre, todo lo que ustedes vayan a hacer, ¿de acuerdo? Su teoría del caso siempre tiene que tener un principio y hacia dónde va y hasta qué punto quieren llegar, ¿de acuerdo? Siempre tiene que tener una línea recta, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así. Yo me imagino que en la primaria o en la secundaria hicieron algo que se llaman líneas del tiempo, ¿no? Que pusieron cómo se desarrolló, no sé, la tecnología, o cómo se desarrolló, no sé, algo. Tuvieron que hacer una línea de tiempo. Exactamente tienen que hacer eso con los hechos, ¿de acuerdo? Que es materia de su caso concreto, ¿de acuerdo? Tienen que hacer una línea del tiempo de cómo se desarrolló el asunto en concreto en esa situación, para que le den un contexto al juez. Recuerden que todo lo que nosotros le aportemos al juez, ¿de acuerdo? El juez va estructurando en su mente cómo está la historia, ¿de acuerdo? Cómo está el cuento, cómo está el derecho en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros se lo vamos aportando poco a poco, ¿de acuerdo? En ese sentido. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí vamos en el mismo canal? Sí, profe. Sí, licenciado. Perfecto. Una disculpa, estoy mandando mensajes que mi papá se subió al avión, va de Ciudad de México a Aguascalientes, entonces me acaba de mandar mensaje antes de que tenga que apagar su señal. Ya saben que cuando sube un avión tiene que ponerle en modo avión el teléfono, entonces algunas veces, porque ya supe que los aviones internacionales tienen wifi, yo no sabía, Qué novedoso. Bueno, ok. Ahora sí, de ahí pasamos a... En el proceso las partes pueden discrepar acerca de la existencia o inexistencia de los hechos, de la valoración de las pruebas, de la selección de la norma. Puede suceder que, a pesar de que estén de acuerdo en dicha selección, diverjan en los métodos o teorías escogidos para interpretar la norma jurídica. Recuerden que nosotros nos basamos en interpretaciones, en teorías. Una vez escuché algo fantástico cuando estaba yo en la universidad. Yo llevaba en ese tiempo una materia que se llama Teoría de los Derechos Humanos, ¿de acuerdo? Así se llamaba la materia porque todavía no había derechos humanos en México, no habíamos ratificado, no habíamos entrado a esto del tema de los derechos humanos, todavía no estábamos tan de llenos aquí en México, no eran como tal, no había un bloque de constitucionalidad o de convencionalidad, no había nada de eso, ¿de acuerdo? En ese momento. Entonces mi materia era Teoría de los Derechos Humanos en esa época. Estoy hablando hace más de 10 años, así casi 12 años, no, hace 14 años, 13 años más o menos, estaba yo llevando esa materia, Teoría de los Derechos Humanos. Y yo le preguntaba al maestro, oiga maestro, ¿y por qué estamos estudiando la teoría de los derechos humanos? ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué caso tiene, no? Y me decía el profesor algo que a la fecha me causa como que ruido en la mente de muchas de las teorías que estudiamos los abogados. Él me decía, pues a lo mejor para ti no, o para ninguno de tus compañeros va a servir,
lo que son las teorías. Pero propiamente, para el abogado que sea genio aquí entre ustedes, ¿de acuerdo? O en las futuras generaciones o en las generaciones que estuvieron antes, pues esas teorías las van a volver una realidad. Y sí pasó. De hecho, no pasó mucho tiempo después de que estudié la materia que nació la contradicción de tesis 293/2011. Por eso me la aprendí de memoria, ¿de acuerdo? Porque entendí que todas las teorías que nosotros estudiamos se pueden hacer realidades. Es más, nosotros estudiamos una materia, yo creo que todos la han llevado o la van a llevar, se llama teoría del delito. Es una teoría, realmente es una teoría, pero en algún momento esa teoría puede hacerse algo ya real, igual que la teoría de los derechos humanos que yo llevé en algún momento, ¿de acuerdo? Tenemos teorías del patrimonio, tenemos teoría del caso, tenemos teoría del delito, tenemos un montón de teorías, muchas, estudiamos mucha teoría del abogado, que son la base de los procesos que llevamos hoy en día. En la teoría del caso está intrínsecamente pegada con las sentencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las sentencias tienen todos los elementos que contiene la teoría del caso, ¿de acuerdo? Entonces, sí lo usamos. El único tema es que todavía no lo hemos podido sistematizar al 100%. Sí tenemos sistemáticas en materia penal, tenemos la sistemática clásica o la escuela clásica, tenemos la neoclásica, la finalista, la funcionalista, tenemos muchas, ¿de acuerdo? Pero el tema aquí es que al final del día todas son teorías que aún no se han podido probar al 100%. No hay una garantía de que si metemos a un asesino de mujeres, un feminicida, ¿de acuerdo? Lo metemos 70 años y salga, no tenemos una garantía de que esa persona va a salir en reinserción social, o que pueda hacer algo después de esos 70 años encerrado, ¿de acuerdo? O sea, no hay una garantía de ello. Por eso es que al final del día todas son teorías, ¿sale? No hay una respuesta correcta en esto, ¿de acuerdo? Entonces, en ese entendido de interpretaciones y de todo lo que estudiamos nosotros como abogados, ¿de acuerdo? Está intrínsecamente pegado que nosotros tenemos que interpretar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si ya me fui muy lejos o si ya me fui por otro lado y no me entendieron, ¿de acuerdo? No pasa nada, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de aterrizarlo más todavía. Ok. El debate oral. El abogado, el juez, el fiscal o el defensor tienen por función decidir, conceptuar, alegar, contravenir e impugnar, que son parte de los procesos o de los principios procesales que maneja el derecho penal contenidos en el artículo 20, párrafo primero constitucional. En los juicios del orden penal o del orden criminal, será penal y acusatorio, ¿no? Tal cual, y tendrá como tal los principios rectores, que son el de concentración, el de inmediación, el de publicidad, el de continuidad, bla bla bla, son 5 total, ¿sale? Que vienen más explayados en los principios generales en el apartado A del mismo artículo, vienen como tal más explayados cada uno, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que todo lo cual exige para debatir, argumentar, refutar y dialogar para sostener o refutar una tesis. Mi tesis es que mi cliente es inocente, ¿sale? Esa es mi tesis en mi mente, ¿sale? Mi cliente es inocente hasta demostrar lo contrario, tal cual, como lo dice el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción primera, ¿sale? Ahí dice que toda persona es inocente hasta demostrar lo contrario. Concatenado con los derechos humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del artículo 14, párrafo segundo, de acuerdo que toda persona acusada de un delito será considerada imputada en todo el proceso penal, ¿sale? O sea, como tal no es delincuente, no lo ha hecho hasta que se demuestre que él de verdad, bajo cualquier caso, él lo hizo, ¿de acuerdo? Concatenado, si quieren ustedes, con el artículo 14-16 constitucional, ¿de acuerdo? Que tiene que ser oído y vencido en juicio y tiene que ser fundado y motivado, ¿de acuerdo? Sale. Ahora,
Después de todo eso, nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender a refutar, a argumentar, a debatir y a dialogar, ¿de acuerdo? Pero vuelvo al mismo principio que decía, que al final del día ustedes tienen que llevar ese proceso de manera profesional, de manera tranquila, sin aferrarse. Los maestros ya les han de haber dicho en algún momento que no se casen con ningún asunto. ¿A qué se refiere? ¿Qué pasa cuando somos jóvenes o hemos visto a alguien joven en la familia que se casa a los 18 o 17 años, decide vivir en pareja, se aferra a su pareja, ¿no? O sea, yo la amo y no importa, todos son mis enemigos y yo la adoro con todo el alma? ¿No hemos visto eso? Me imagino que si alguno de ustedes ha de haber visto una situación así, o cuando tuvieron una novia de su juventud decían, es el amor de mi vida, nunca la voy a dejar, siempre la voy a amar. El amor es muy aferrado cuando somos jóvenes, ¿no? Exactamente lo mismo pasa cuando somos nobles abogados. Cuando somos jóvenes en el derecho, ¿de acuerdo? O estamos empezando en el derecho, ¿qué pasa? Nos apasionamos demasiado, amamos tanto ese caso que lo vamos a componer, vamos a arreglarlo, ¿de acuerdo? Y nos olvidamos de todo lo demás. Nos olvidamos de cobrar, nos olvidamos de nuestros honorarios, de que nosotros también tenemos que comer, nos olvidamos de todo, ¿de acuerdo? Y nos casamos con el asunto, ¿de acuerdo? Y había una película en Netflix, una serie en Netflix hablando sobre ese tema. No me acuerdo ahorita cómo se llama, ahorita la voy a buscar en un ratito para pasárselas. Bueno, de que nosotros como abogados, si nos apasionamos tanto, nos casamos con un asunto, al final del día nos va a provocar un malestar físico, un malestar emocional, ¿de acuerdo? No, nunca se casen con un asunto, defiéndanlo, que les guste defenderlo, hasta ahí. Si no hay plata, no chambeo. Si no hay motivación, no lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Así apréndanlo, porque si no, van a llevar muchos casos y no van a cobrar nada. Y van a decir, trabajo mucho, pero no gano nada. Y se van a... bueno, regresamos con el mismo enlace, por favor, porque no somos premium en la plataforma. Por favor, regresamos en el mismo. No me he comido el dog, no entendí eso. Bueno, regresamos con el mismo enlace, por favor, para continuar con nuestra clase. Por favor, regresamos. ¿Qué pasó? Ay, perdón. Ok, a ver. Aerotortas, qué nombre para un negocio. Aerotortas. Ay, no. Aerotortas, no. Cuánta imaginación tiene la gente. No cabe duda que los mexicanos. No cabe duda que los mexicanos somos muy ingeniosos para los nombres. Aerotortas. Es un nombre que me voy a quedar toda la semana en la mente. Mi Blanca Peña Birria. Muy interesante.
Ya despegó su avión, perfecto. Está enorme. Ahora entiendo por qué es aeropuerto internacional. Sí está enorme. ¿Por qué no casarse con una materia en específico? No, a ver, no. Casarse con un asunto es malo, ¿de acuerdo? Tal cual. Es muy malo casarse con un asunto porque te puede provocar mucha frustración. Casarse con un... Ay Dios, a ver, espérame. Lo abrí sin querer. Pinche TikTok, ya. Todo cancelado, ya, cerrando todo, ya. Ok. Casarse con una materia no es malo. Si ustedes se quieren especializar en cualquier materia, adelante, especialícense, ¿de acuerdo? Sean profesionales en la materia que ustedes quieran, ¿de acuerdo? En ese tema yo nunca voy a recriminar o decirles que es malo. No, todo lo contrario. Si quieren especializar en una sola materia en específico, adelante, háganlo. Casarse con una materia, no diría que es algo malo. El ser profesional, el hacer la maestría o diplomados o especializaciones en una sola materia, adelante. Yo no soy enemigo de esa idea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque puedes ser muy bueno en esa materia, pero el abogado no puede desconocer las otras materias del derecho. Yo soy especialista en materia penal, en materia civil, en materia familiar y en amparo. Son las 4 materias del derecho que a mí me apasionan, me gustan mucho, pero no puedo desafanarme de las otras materias del derecho, ¿de acuerdo? No puedo decir, ay, pues es que qué hueva electoral, o qué hueva agrario, o qué hueva... No, porque el día de mañana en mi despacho yo no sé qué atraviese. Yo tengo un corporativo jurídico, yo no sé qué atraviese la puerta de mi despacho y me diga, oiga, ¿sabe qué? Quiero que me lleve un asunto así. Yo le voy a decir, ay, pues es que no me dedico a eso, ay, es que esa rama del derecho no me gusta. Pues obviamente no, es una realidad, no le puedo decir que no, porque es como decirle a 10,000, 20,000, 30,000 pesos que se vayan por donde vinieron, ¿de acuerdo? Y eso no es lo sano, económicamente hablando, ¿de acuerdo? Entonces, sería lo conveniente por el cliente. Bueno, yo obviamente no me especializo en la materia fiscal, ni en la materia administrativa, ¿de acuerdo? De lo que es el derecho. Yo contraté a alguien, y el derecho electoral, yo contraté a alguien para eso precisamente, para esas ramas del derecho que yo no soy profesional, que no me he especializado. Esta persona se dedica al derecho fiscal, es muy buena, ¿de acuerdo? Y se dedica al derecho administrativo, al derecho electoral. Ella al materia penal no le entra, pero ni a fregadazos, ¿de acuerdo? No le gusta. Y perfecto, está bien. Yo puedo trabajar con ella, sí, perfecto. Debemos ser expertos en las materias que manejamos. Sí, debemos ser expertos en todas las materias que manejemos, ¿de acuerdo? Pero no... Si no podemos agarrarlas todas, no hay problema, ¿sale? Con que agarres un caballo ganador, adelante, ¿de acuerdo? Que ese sea el bueno, sale. Ya no vamos a debatir al respecto, vamos a seguir con la clase, porque si no, no acabo. Ok, comparto pantalla, vamos, prendo mi cámara porque se me apaga cada vez que comparto, sale, ahí está. Ok, bueno, ahora... El abogado, cuando va a intervenir en un juicio, debe poseer habilidades narrativas, demostrativas o probatorias, ¿de acuerdo? Esto es, nosotros cuando tenemos hijos, yo no tengo la dicha ni la bendición, pero sí tengo sobrinos. Y en algún momento, pues tuve que hacerla de cuidar a mis sobrinos, ¿de acuerdo? No tengo hermanos, ¿de acuerdo? Claro, son hijos de mis primos, pero son mis sobrinos, ¿de acuerdo? En algún momento, pues mi esposa y yo, como no hemos tenido hijos, pues mis primos que sí tienen, ¿de acuerdo? Pues nos han dado a cuidar a veces a sus hijos porque, oye, primo, voy a una fiesta, ¿habrá problema de que cuides a tu sobrino? No hay problema, tráemelo, está bien, no hay bronca. Entonces me los han traído y pues mi sobrino es así de, oye tío, me cuentas un cuento, y ni modo que le diga que no, ¿verdad? Entonces, siempre que me siento con él en la cama y a mí, yo tengo libros para cuentos de niño, eso sí los tengo de Disney, tengo de todo, pero yo soy a la idea de que la mejor forma de contarle un cuento al niño es
imaginando uno, o sea, pensando uno de la nada, ¿no? Entonces, me chuto a veces cuentos y trato de que sean educativos. Me chuto el cuento de el que me inventé yo, de los alimentos que viajan por el tracto digestivo, ¿no? Y cómo es el viaje, ¿no? Desde la entrada de la garganta hasta el estómago, ¿no? Obviamente no les digo que se van a deshacer y se van a morir, ¿verdad? Los personajes del cuento. Pero todo el trayecto y todo el cuento de cómo le causan beneficio a las partes de su organismo las verduras, pues es lo constructivo del cuento, ¿no? Entonces, yo le trato de meter detalles, le platico, ¿de acuerdo? Y eso hace que a él le sea entretenido el cuento y que a mí se desarrolle una habilidad en cuanto a la narración. Si ustedes tienen hijos o tienen la dicha o la bendición de tener hijos, ¿de acuerdo? Propiamente, pues hagan esa práctica, ¿de acuerdo? Cuéntenles cuentos antes de dormir y van a ver qué habilidad narrativa desarrollan, ¿eh? Es otro cuento, es otra historia, ¿sale? Tal cual, es una habilidad que no sabemos que tenemos hasta que la empezamos a practicar de esa forma. Entonces, es una sugerencia, no es obligatorio, ¿sale? Es una sugerencia para los que tienen hijos. Para los que no tienen hijos como yo, pues practiquen con sus sobrinos o con algún niño que tengan cerca, ¿de acuerdo? El contarles cuentos, ¿sale? Pero sí es una forma de hacerlo. Si no, otra sugerencia que podría yo hacer sería como tal, que traten de estructurar. Cuando vivimos en pareja, normalmente nuestra pareja nos pregunta, ¿cómo te fue? ¿Cómo estuvo tu día? Platícame tu día, ¿no? Y nosotros decimos, pues me fui al trabajo, estuve todo el día chambeando, estuve tirando la flojera, llegó mi supervisor, me dijo esto y ya, ¿no? O sea, lo contamos muy corto, muy escueto, muy mal hecho a lo mejor, ¿no? O nada más decimos bien, ¿no? Pero si ustedes quieren desarrollar esta habilidad narrativa que va de la mano con el abogado, pues traten de narrar todo emocionados como tal en la narración, no de lo que haya pasado, porque a lo mejor sí, realmente su día estuvo de flojera. Por ejemplo, la gente que trabaja en domingos, pues yo me imagino que ser trabajos de flojera menos que trabajen en una tienda o en un ¿cómo se llama? Una tienda donde pues todos van a comprar los días domingos. Ahí sí creo que su día va a ser más pesado, pero ahí fuera no, los domingos son muy tranquilos en las empresas. Perdón. Lo siento. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen un trabajo formal. Pues platiquen a su pareja cómo es su trabajo. Nárrenle. Pero traten de meterle, no emoción, sino temas de demostración. ¿Cómo le demuestras que tú haces eso? Vamos a imaginar que yo trabajo en una empresa donde vamos a imaginar que llenan estas botellas, ¿vale? Ahí está la línea y están el chorro llenando. Y otra máquina pone la tapita, ¿no? ¿Cómo le demostrarías a tu pareja que tú tienes ese trabajo? ¿Cómo le dirías? Pues traerías una botella a lo mejor de tu trabajo y dirías, mira, no, pues si llega la máquina, la pone así, le cae el chorro, ¿no? Otra máquina le pone el y le cierra así, avanza, otra máquina le pone la etiqueta, otra máquina se la calienta la etiqueta y se le pega, otra máquina, ¿cómo se llama? Le pone la fecha de caducidad o el lote, ¿no? Y otra, así, tú tienes que describirle todo el proceso, ¿sale? De lo que es tu trabajo. Y eso va a ayudarte a desarrollar esas habilidades narrativas, demostrativas o probatorias. ¿Por qué no con un ejemplo como una botella? Porque yo no sé en qué trabajen ustedes, ¿de acuerdo? Yo sé que muchos están estudiando y trabajando al mismo tiempo, ¿de acuerdo? No tengo ni idea. O a lo mejor nada más están estudiando. Si tienen la dicha de nada más estar estudiando, pues descríbele a tu papá o a tu mamá o a tu pareja cómo es un día de escuela, con todo lo que tiene un día de escuela, ¿sale? O sea, un día de escuela es muy largo y muy emocionante. Y el que me diga que es aburrido es porque no disfruta su escuela, ¿de acuerdo? O no disfruta el estudio, ¿sale? Tienen que disfrutarlo, tienen que gozarlo. Todo lo que hacemos lo tenemos que disfrutar. Bueno, esa es otra materia, pero bueno. Ahora, deben ser argumentativas, ¿de acuerdo? Nuestro debate debe ser argumentativo, refutativo, hermenéutico y dialógico, ¿de acuerdo? Debe de tener todo eso, nuestras argumentaciones. Entonces, si tú no desarrollas la habilidad para narrar cómo construir esto, o cómo
o cómo funciona el de esta cosa para limpiar los lentes, por ejemplo. Si tú no desarrollas esas habilidades, ¿cómo vas a meterte en el derecho a narrar, a argumentar? No se va a poder. ¿De acuerdo? Es como si yo te dije, como si le dijeras a un bebé que apenas está aprendiendo a gatear que corra. No se va a poder, o sea, es humanamente imposible, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo les digo que primero empiecen con esto, porque este es el... ¡Oscar! ¡Guarda silencio! ¡Shh! Váyase para allá, váyase para allá. Una disculpa, aquí mi enfermera se alteró. Vete para allá, enfermera, órale. No te estés peleando con tus hermanos, por favor. Ok, vuelvo a lo mismo. Estaba yo, sí, si no aprendo a gatear o no aprendo a caminar, ¿cómo voy a correr? ¿Cómo voy a meter a los fregadazos de la argumentación jurídica? Si no, o sea, a mí mi programa de la universidad, cuando estaba yo dando clases en la universidad, me decía, es que los tienes que poner a debatir, ¿no? Debate jurídico. Ajá. Los ponía yo a investigar un tema, les ponía yo a investigar, teoría del patrimonio de afectación y teoría del patrimonio de ¿cómo se llama el otro? El de los franceses, ¿cómo se llama? El clásico, creo que es el clásico. El clásico y el de afectación. Y la mitad del salón lo investigaba uno y la mitad del salón lo investigaba otro y tenían que defenderlos, ¿sale? O sea, independientemente de que creyeran en él o no, en esa teoría del patrimonio, tenían que defender esa teoría que habían estudiado contra la otra teoría. Entonces los dos tenían que... Lo que no me entendían mis estudiantes es que tenían que estudiar las dos teorías, ¿de acuerdo? Para poder defender una de otra. No, se les ocurrió a ellos nada más estudiar su teoría y se les acabó, ¿de acuerdo? Entonces entraron en algo que se denomina como fanatismo, ¿de acuerdo? En defender esa teoría porque es lo máximo esa teoría y se acabó, ¿de acuerdo? Entonces terminaron en pleito, ¿sale? Ahora, ese es el problema de no haber debatido antes otro tema, ¿sale? Otro tema de uso cultural, de uso común, ¿de acuerdo? Algo controvertido, algo que, o sea, que ya supieran o conocieran el tema, por ejemplo. Vamos a imaginar que un tema que ya conocieran. ¿Cuál escogí esa vez? La Coca y la Pepsi, ¿de acuerdo? Fue el primer tema que les puse a debatir. ¿Qué es mejor? Y sí, efectivamente en el salón había como unos 3 o 4 que les gustaba la Pepsi más que la Coca y otros más que les gustaba la Coca. Entonces tenían que defender esa. Ahí aprendieron a gatear y ya después empezaron a debatir temas jurídicos, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo fenómeno que ocurre. Si tú no aprendes a defender lo que ya te gusta de por sí, ¿cómo vas a defender algo que apenas estás conociendo? Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento, cuando estás debatiendo algo que te gusta, empiezas a entender qué necesitas conocer del tema que vas a defender. Es exactamente lo mismo que pasa con tu caso en particular. Estás defendiendo a una persona que está siendo acusada de homicidio, entiendes lo que es el homicidio, estudias las causas excluyentes del delito, estudias la sentencia absolutoria del Código Nacional de Procedimientos Penales, estudias la sentencia condenatoria, estudias los elementos de prueba, estudias las pruebas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, estudias la dogmática jurídica penal, empiezas a jalar conceptos que ya tenías en la cabeza, empiezas a agarrar libros, empiezas a entrarle, ¿sale? Y vas a empezar a armar en tu teoría del caso, ok. Sí lo hizo, no hubo una legítima defensa. Pero aquí en la carpeta de investigación estoy checando y hay un dictamen médico donde aparece que mi cliente fue golpeado. Voy y le pregunto, que es la pregunta de oro, en materia penal es la pregunta de oro. Siempre que van a ver a su cliente le tienen que preguntar, ¿estás bien? Es la pregunta de oro. ¿Por qué? Porque si lo maltrataron, pues obviamente es materia para sacarlo, ¿de acuerdo? Es materia para un amparo, es materia para muchas cosas, ¿de acuerdo? Para dejarlo libre. Hay un juicio antes del amparo que también es útil para ese tema. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahorita, porque si no me voy a meter en otro rollo. Entonces, perdón, en ese tema, nosotros, se llama, si lo quieren investigar, y no se quieren quedar con la duda, se llama juicio de tutela de derechos, ¿sale? No les voy a decir qué es, eso lo tienen que investigar ustedes. Bueno. ¿Cómo, perdón, maestro? Juicio de tutela de derechos. Así se llama, ¿sale? Gracias.
Es un juicio accesorio dentro del proceso penal. No todos los abogados lo conocen, ¿sale? Entonces, si le preguntan a un maestro y no sabe, es normal, es completamente normal, ¿sale? No todos los abogados lo saben usar, pero sí les aconsejo que lo busquen, que lo chequen. Y si no lo entendieron o no lo encontraron... Perdón, profe. No te entendí nada, Angie, dime. ¿Es juicio de tutela por qué? Juicio de tutela de derechos. Ok, gracias, profe. ¿Sabes? Se les queda de tarea. Para ustedes, no para mí. Y si no encontraron nada, que puede ser que no hayan encontrado nada, es normal, ¿de acuerdo? El próximo domingo hablamos de eso, ¿sale? Bueno. Entonces, siempre la pregunta de oro para el cliente es: ¿estás bien? ¿No te han golpeado? ¿No te han maltratado? ¿Todo bien? Sale, si está todo bien, no pasa nada. Pero si yo veo en el dictamen médico que efectivamente cuando lo ponen a disposición del médico, sí hay unos golpes por ahí, ¿de acuerdo? Pues entonces mi cliente fue torturado, fue maltratado. Eso ocurre más de lo que creen, ¿eh? A pesar de que ya hay muchas reformas, ha habido muchas llamadas de atención de organismos internacionales, de acuerdo, que en México se vive mucha brutalidad por la Guardia Nacional, por las diferentes fiscalías o ministerios públicos. Dime. La fuerza civil, licenciado. La fuerza civil. No, eso está peor. No es otro, ese es gallo de otro, ese es cuento de otro gallo. Gallo de otro cuento. Independientemente de eso, hay muchas llamadas de atención, ¿sale? En ese sentido, pero aún así sigue ocurriendo mucho maltrato hacia lo que es la persona acusada, ¿de acuerdo? O propiamente, pues el imputado, propiamente, no acusada. La persona imputada, siempre ha habido un maltrato en ese sentido y pues nosotros tenemos que evitarlo, o propiamente es lo que nos va a dar la libertad. ¿Por qué creen que mucha gente que es acusada de cosas muy canijas, así que dices, wow, o sea, este cuate merece irse al infierno, ¿de acuerdo? O este cuate sí que lo encierren y que tiren la llave, ¿de acuerdo? O sea, sí hay mucha gente que es así y sale libre, inexplicablemente está libre esa persona, porque el periodista, pues como no sabe de derecho, no nos puede explicar que el abogado es un canijo y pues encontró una causa excluyente del delito, o propiamente, pues como lo maltrataron, pues le consiguió su libertad. Licenciado, yo tengo una duda. ¿Qué es el encuadre penal? Es otra cosa. Bueno, el encuadre penal, hay un modelo que se llama modelo lógico matemático en materia penal. Lo maneja, si quieren conocerlo, lo maneja López Betancourt en su libro de teoría del delito. El modelo lógico matemático del encuadre del delito es que tú tengas tu teoría del delito, los elementos fácticos, los elementos jurídicos, los elementos probatorios, y que tú tengas aquí de este lado, en el cuarto renglón, como tal, la conducta típica antijurídica y culpable, ¿sale? Este cuadradito, voy a poner esto acá, ¿sale? Para que se entienda, este cuadradito que está armado por 4 lados, ¿de acuerdo? Al final del día lo que busca este modelo de encuadramiento del delito es asegurar que la persona va a estar detenida porque si hay una certeza de que lo hizo, ¿de acuerdo? Pero es una teoría, ¿de acuerdo? El encuadre del delito es una teoría. Esto es, una persona privó de la vida, ¿sale? Ok. ¿Está tipificado penalmente? Sí. Ok. ¿Cómo está tipificado? Como homicidio, ¿sale? ¿Hay elementos probatorios? Sí. Está el arma, están las huellas, está la sangre, está el cadáver, ¿sale? Ahora, conducta típica antijurídica y culpable. Está, ¿cómo se llama? Todo lo que pasó se encuentra en la dogmática jurídica penal. Sí. Entonces, si entra en el cuadre, perfecto. Ya estamos del otro lado, ¿sabe? Esa es la teoría, pero pues, eso no tiene todo. Eso va dentro de lo que es la escuela causalista del derecho penal, que López Betancourt es causalista, y les voy a decir por qué. Porque es causa y efecto. O sea, si yo ahorita le marco a mi mujer y le digo, oye, ya no te amo, va a haber un efecto, ¿de acuerdo? Ella se va a enojar conmigo, a lo mejor
llega acá y va a decir que por qué le dije eso por teléfono, que qué me pasa, no sé, va a haber un efecto, ¿de acuerdo? Y ya, pero no es lo que buscamos en el derecho penal. En el derecho penal hay muchas cosas, aparte de eso. Hay algo que se llama calidad de garante, hay muchas cosas implícitas en eso, o sea, no nada más es uno contra el otro, no, debe haber un contexto. De hecho, hay un área del Ministerio Público que se llama contexto, ¿de acuerdo? Que lo que trata de hacer es precisamente eso, poner en contexto la historia, o sea, tratar de entender cómo pasó todo ese cuento. O sea, no nada más es, llegó, lo mató y ya, no, o sea, ¿por qué lo mató? ¿Por qué? ¿Dónde compró el arma? ¿Por qué fue ese día y lo mató? ¿Por qué no fue otro día? Todo eso, o sea, ese tipo de preguntas es lo que hace contextos. Tratar de averiguar toda esa parte de ello, ¿de acuerdo? No me lo estoy inventando, sí existe esa área en el Ministerio Público. Está esa área y derechos humanos. Son de las áreas menos conocidas del Ministerio Público, pero siempre tienen que tener eso. Y normalmente siempre trabajan en las estatales, en las fiscalías estatales, y dan asesoría a todas las subprocuradurías o ministerios públicos. Siempre están dando capacitaciones en ese tema para que consigan más información. Recuerden que entre más información tiene el Ministerio Público, de mejor forma va a poder ejercer el artículo 21, párrafo primero constitucional, ejercer acción penal, ¿de acuerdo? Esa es una de sus facultades, ¿de acuerdo? Y lo va a poder hacer si tiene más información, ¿sale? Entonces sí es un poco más complejo que el encuadre del delito, entran más cosas aparte de, pero es una manera de hacerlo, ¿de acuerdo? Yo no voy a decir que está mal, ¿sale? Yo simplemente voy a decir que hay más elementos que no estamos tomando en cuenta, los elementos objetivos, los elementos subjetivos, los elementos normativos. Dentro de esto no se encuentra, y esos elementos sí se ven en la sentencia, ¿de acuerdo? Se ven, por ejemplo, de las últimas tareas que le dejé a mis muchachos de presencial antes de que pasara lo que tenía que pasar, yo les dejé de tarea que precisamente descargar una sentencia penal en internet y buscaran esos elementos, los elementos objetivos, subjetivos y normativos dentro de la sentencia. Están contemplados. De hecho, ayer les enseñé a sus compañeros de teoría del delito, les enseñé que hay una jurisprudencia que maneja que efectivamente se tienen que ver esos elementos en la sentencia, porque si no la sentencia es inválida. Si no, te puedes ir a la apelación y esa sentencia la revocas así, ¿sale? Y le das libertad a la persona. Por eso es que sí tienen que estar esos elementos, ¿sale? Ok, bueno. Ahora. Hay preguntas en el chat. Perdón, ok, espérame. Gracias, Angie. A ver. Ay, Dios, sí son un montón. Dice, sería conveniente por el cliente, debemos ser expertos en la hermenéutica sería la dogmática, parte de. Es más la hermenéutica son más cosas. La tutela de derechos se ha considerado como un mecanismo de protección de derechos fundamentales. Es correcto, así es. En su opinión, ¿cuál es la etapa procesal que requiere más esfuerzo? ¿Audiencia inicial, etapa intermedia, juicio? Audiencia inicial, no. Intermedia, pues sí, pues es el juicio. En sí es, la etapa intermedia se divide en dos, oral y escrita. La escrita es la formulación de la acusación, la formulación de lo que son las pruebas y todo esto, ¿de acuerdo? Pues no es difícil, ¿de acuerdo? Porque de hecho esa carga la tiene el Ministerio Público. En sí la etapa más difícil es el juicio oral, realmente, ¿de acuerdo? Por eso muchos abogados tratan de evitar llegar al juicio, porque puedes ser muy buen abogado, pero no quiere decir, no es ser muy buen abogado, no va pegado, no es intrínsecamente que seas muy buen orador o que seas muy buen debatiente en el derecho. Por eso no todos los abogados quieren llegar. Les voy a dar un ejemplo bien simple. Me imagino que muchos de ustedes, por ser abogados o estudiantes del derecho, han visto la serie de Suits o La Ley de los Audaces. Sí. Bueno, pues Mark Spector no es un litigante, no es un abogado litigante. Él es un negociador, no es abogado. Si ustedes quieren ser como él, déjenme decirles que están mal en ese sentido. ¿Por qué? Porque él no quiere llegar nunca a juicio,
siempre quiere llegar a la negociación. Ese no es un buen abogado. Un buen abogado debe de estar en las dos líneas. Ser un buen abogado y ser un buen abogado litigante. Ser un buen negociador y ser un buen abogado litigante. Van de la mano las dos cosas. ¿Sale? A diferencia del otro, su contrario, que es Luis Litt, si no me falla la memoria, que es uno medio orejón, así como dientudo. Él no quiere negociar, él siempre se va al juicio, ¿de acuerdo? Los dos están mal. Debe de ser un punto medio entre los dos, ¿de acuerdo? Un buen negociador y un buen litigante, ¿de acuerdo? Si no tienes una herramienta, tienes la otra. Entonces, en ese sentido, perdón, en ese sentido, pues sí, debe de haber el problema de esa serie es que el punto medio. Exactamente, entrar en un punto medio. Y dentro de esto, por eso les digo que no todos los abogados quieren llegar al juicio, porque es muy difícil, es difícil llegar a un juicio, es difícil enfrentar un juicio, ¿de acuerdo? No es cualquier cosa, armar los alegatos de apertura, armar los alegatos de clausura, las promesas que se hacen, las pruebas, los interrogatorios, todo ese juicio oral es difícil, es muy difícil, no cualquiera, o sea, en la teoría se oye precioso, yo les he platicado cómo son los juicios, les he contado, ¿de acuerdo? Pero no cualquiera le entra a los fregadazos. O sea, es muy bonito decirlo, pero ya cuando estás ahí, a veces el mundo se te viene encima, o sea, tal cual. Eso es lo difícil de ser abogado, o sea, que lo que la gente no se da cuenta de que tienes al juez acá, tienes a la contraparte acá, y te está atacando, y tú estás así de, no ves lo duro sino lo tupido, ¿de acuerdo? Entonces, realmente esa es la parte más difícil. Una vez que tú controlas tu corazón, que casi se te sale del pecho, la primera vez que yo fui a un juicio oral, o propiamente la primera vez que estuve dentro de un juicio oral, el corazón se me salía del pecho, sentía que iba a vomitar, me dolía la cabeza, o sea, fue de la patada, o sea, yo pensé que iba a perder, tal cual, pero yo iba con la mentalidad de voy a ganar, y estructuré muy bien las cosas. No voy a decir que gané, no gané, claro que no. El abogado que les diga que su primer caso ganó les está mintiendo. Ningún abogado su primer caso lo gana, ninguno. Bueno, ok, dice, me parece que el próximo domingo se toque el tema del juicio de tutela de derechos, con lo que busquemos nosotros y lo que usted nos enseñe se aprenderá mejor. Yo creo que sí, Zaida. Es la facultad de entender y querer el resultado que es originado por cometer un delito. Ok, el intercriminis, no, tampoco es el intercriminis. Si se llega con deficiencia en la etapa intermedia, se puede llegar a complicar la etapa. Claro que sí. O sea, si vamos a poner un ejemplo. El ejemplo que ayer tomamos. A tu cliente lo acusan de homicidio doloso, ¿de acuerdo? Y nombran, en Puebla es el artículo 16, 16 es el que habla del dolo, ¿de acuerdo? Ayer lo estábamos leyendo, creo que era el 13 o el 14, era el 14. Dice, bajo los términos del artículo 14, la conducta típica se acredita como dolosa, Y en la etapa del juicio, esa es la etapa inicial, la etapa de vinculación a proceso, brincamos a la acusación y ya propiamente en el juicio oral, se avienta la tontería se avienta como tal el decir que es un dolo directo contemplado en el artículo 16, ¿sale? Ahí hay un bache enorme que el mismo Ministerio Público se metió, hay un bache enorme, y los que están estudiando van a decir, ¿cómo? Si estuvo bien, está hablando del dolo. No, para los que ya estamos especializados en materia, entendemos que ese bache enorme que él hizo fue primero hablar de dolo, decir el artículo, y ya después en el juicio hablar de un dolo directo. Entonces deja a mi cliente en un estado de indefensión, le viola su seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Porque lo estaba acusando de un tipo de dolo, o sea, de un dolo genérico, y luego entra un dolo específico, ¿de acuerdo? Entonces en ese momento es momento para dar los fregadazos con todo y crear la duda razonable en base al dolo. No se la sabían, ¿verdad? Pues sí, así es. Si no lo estructura bien al principio y luego lo quiere estructurar bien, está mal. Lo deja en un estado de indefensión. Igual pasa con la reclasificación del delito.
Lo mismo pasa con eso, pero los abogados no lo saben explotar, ¿de acuerdo? No lo saben utilizar. Casi no. No voy a decir que yo soy el experto, no, claro que no. Yo nada más voy a decir que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de esos bachecitos que el propio Ministerio Público a veces se pone. Sale. Dice, la etapa de juicio es la cesare. No, la cereza, perdón. Es la cereza del juicio penal acusatorio. Es la cereza. Pues yo diría que es la... No es la cereza. La cereza es la etapa de ejecución de sentencia. Ahí es la cereza. Yo diría que la etapa del juicio pues, es el betún del pastel, o sea, tal cual. Es la parte más sabrosa, pero hay que sabérsela comer, porque si nada más te comes el puro betún, pues no te vas a ver rico el pastel. No existen las conductas típicas. No existen. Ok, Raúl. Yo me imagino que Rubén Quintino, Fernando Caballenas, todos los autores están locos por decir que existen las conductas típicas. La dogmática jurídica penal está mal, según Raúl Roto. No quiero ser grosero, Raúl, pero la conducta típica antijurídica y culpable es algo que ya se viene manejando en la dogmática jurídica penal alemana desde los 70s, ¿de acuerdo? No es algo que inventamos ahorita, ¿sale? Claro que sí lo dice la dogmática. En la inicial, por no llevar una audiencia adecuada, se acumulan las demás. En la inicial, por no llevar una audiencia adecuada, se acumulan las demás. No entendí eso, Ruth, la verdad. Pero bueno, ok. Es muy importante que nosotros como abogados propiamente leamos mucho. Yo les aconsejo de verdad leer mucho, porque si no estamos a la expectativa de lo que nos dicen los demás, ¿de acuerdo? O a creencias de lo que los demás nos digan, y no tiene que ser así. Yo por eso los mando mucho a investigar, y todo lo que digo viene con autores respaldados, o sea, no es algo que me enseñaron en la escuela, o no es algo que estoy replicando de un video de YouTube que vi. No. Si yo me atrevo a dar estas clases, es porque ya lo leí, es porque ya lo investigué, no es porque lo estoy leyendo de la diapositiva. De hecho, la diapositiva la uso muy poquito, si se han dado cuenta. O sea, leo lo que dice la diapositiva y luego les pongo los ejemplos y luego les digo los autores. O sea, realmente no me baso intrínsecamente en lo que dice la diapositiva, ¿de acuerdo? Mucho radica de lo que he estudiado, o sea, no ¿cómo se llama? No hablo por hablar, soy muy franco en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, en ese aspecto, está manejado eso. Ok. Una defensa inadecuada en la etapa inicial ayudando al Ministerio Público. No, sigo sin entender. Ok, entonces sí, debemos de estudiar mucho, debemos de leer, ¿de acuerdo? Porque si no estamos destinados a lo que nos digan, ¿sale? Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aviente cursos o haya videos ahí en YouTube, si nada más le ponen Suprema Corte en YouTube, les va a aparecer, la pueden seguir y ahí van a aparecer todos los cursos que dan. Y si bien es cierto, dan muchos cursos, que muchos son muy buenos, hay otros que sí le han bajado mucho la calidad. A la gente que ponen a darlos luego no tiene como que la pericia o la capacidad de retransmitir lo que sabe. No digo que no sepa, sí puede saber, pero no pueden tener a lo mejor al 100% esa capacidad. Entonces, aún así tenemos que ser... Me da mucho gusto que Raúl esté cuestionando lo que diga, lo que yo digo, está perfecto. No me niego a eso, a esa posibilidad. Por eso le di los autores que lo dicen. No me niego a eso, todo lo contrario, me da mucho gusto que ustedes cuestionen. Les vuelvo a repetir, yo no tengo verdades absolutas. Es muy bueno que ustedes sean críticos, que ustedes sean objetivos en ese sentido y que cuestionen lo que yo digo, está perfecto. Esa es una parte
mala, no, en serio, Raúl, no está mal, ¿de acuerdo? Pero me da mucho gusto que haya una crítica objetiva, que ustedes digan, no, es que eso no lo dice ahí, o yo no lo he leído ahí. No, sí, yo lo digo porque yo lo leí, y yo les digo dónde lo leí, para que no haya broncas, ¿de acuerdo? En ese sentido, no hay yo creo que quiere decir que cuando la defensa, cuando es defectuosa del imputado en la etapa inicial, puede ayudar a la representación social. Sí, eso sí es correcto, ahora sí ya lo entendí. Una disculpa, no soy abogado penalista. En una carpeta de investigación al imputado se le vincula a proceso y en la etapa intermedia no se lleva a cabo porque el imputado no se presenta 7 veces, ay Dios, mucho. ¿Cómo le podría hacer para que lo detengan al imputado o que en la audiencia tuviera que pedir? A ver, lo voy a copiar porque ya hay poquito tiempo y como estoy tomando mucha agua tengo que ir al baño, entonces espérenme tantito, lo voy a copiar a un bloc de notas. Ahorita lo leo con calma, o lo leemos con calma. Ay. A ver. 2 minutos, maestro. Sí, ya se va a cortar, espérame, nada más lo pego acá. Ya. Ok, ahorita lo estudiamos. Regresamos con el mismo enlace, por favor. Ahorita regresamos con el mismo enlace, por favor. Y uno ese es el que debes de marcar. Lo demás que se seque. ¿Sabes si voy a volver a conectar? Ok, sale. Ay, ya una disculpa. Vamos a esperar a que se conecten sus demás compañeros. Ay. Profesor, Dime Isabel. mientras ingresan los demás compañeros, hablando de lectura, por ejemplo, ¿usted qué recomendaría que leyéramos para los que vamos iniciando en la carrera? Pues no tenemos así como mucho conocimiento, los estudios pues están bien para conocer terminología y demás, pero ya así como lecturas propias de lo que son los procesos. Procesos, ok. Bueno, si me estás preguntando como si estás iniciando apenas el derecho, o sea, si estás en primeros semestres, yo siempre, el libro que más recomiendo en ese sentido, porque es de los libros sagrados del derecho para mí, a lo mejor yo porque ya tiene muchos años que empecé el derecho, para mí el más importante es Introducción al Derecho de García Márquez, es el entrañable. Hay muchos de Introducción al Derecho, hay como unos 10 o 20 diferentes, pero García Márquez lo maneja con una terminología muy simple, muy llana, así como cualquiera entienda el derecho, ¿sale? Ese es de entrada. Pero si ya quieres entrar en materia procesal, voy a empezar a quitar mis carritos porque aquí me estorban para decirles qué libros. En materia procesal, pero de alguna materia en específico o solo procesal. No, o sea, en general,
Mira, yo ahorita, por ejemplo, me estoy comentando un poco sobre lo que son el derecho agrario. Ya ve que le comentaba anteriormente que tengo una cuestión personal, una demanda por desalojo del lugar donde vivo, pero me demanda que quise ser el dueño conjuntamente con un grupo de comuneros, según hasta donde yo he leído y entiendo la demanda, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco me pasó que detuvieron a mi hijo, lo detuvieron por darse vuelta en lugar prohibido. Y entonces lo llevaron al juez calificador aquí yo vivo en el Estado de México, en el municipio de Maucutla. Lo llevan al juez calificador, porque me indican el monto de la multa, la cual en ese momento no había multa según hasta donde yo entendí. Me dicen, el monto de la multa es tanto, y pues le digo, no, pues que se quede porque no traigo, ¿no? No traigo y no voy a pagar esa cantidad. Entonces le dije, bueno, pues le voy a traer comida y agua. Y me dice, ¿sabes qué? Tienes que traerte a todos. Y yo dije, bueno, si yo tuviera para llevarme a todos, pues saco a mi hijo, ¿no? Pues sí. Y entonces resulta que me dijeron que no podía pasarle alimento, que tendría que pasarle a todos, y que en caso de que quisiera llevarle algún líquido, pues tenía que ser refresco. Entonces hago mención de que mi hijo padece colitis nerviosa. Uy. Dicen que pues tengo que presentar en ese momento un documento porque tiene colitis nerviosa. Les digo, oye, yo vengo de mi trabajo, no ando perdiendo documentos, y menos de un muchacho de 23 años que era lo que tengo en ese momento. Bueno, el chiste fue que entro a hablar con la juez, con el juez, una señora ella, y me dice que cuánto es lo más que yo tengo al momento para que lo liberen. Y le digo que pues que no, o sea, pues yo no digo que pero mi derecho de llevarle algo, ¿no? Bueno, pues para no hacerme el cuento largo, la verdad es que yo tampoco supe mucho cómo dirigirme. De esto ya tiene aproximadamente como año y medio. Y entonces me pisan una multa, según ellos, de 1,000 pesos, pero no me dan ningún recibo. Cuando recibo, me dicen que no es el monto, que no dan recibos por esas cantidades. Chihuahuas, no sabía. Entonces yo quise acudir, y lo recuerdo con lo que hablábamos hace rato, de derechos humanos. Yo quise acudir a una oficina de derechos humanos que había muy cerca del municipio. Ya no existía en ese tiempo en esa dirección. Me dan una dirección a la cual marco y nunca me contestaron. Entonces, pues finalmente sí salió mi hijo, pagué 1,000 pesos, pero cuando hice solicitud de mi recibo, pues simplemente me dijeron que no, que porque la multa que me cobraban era de 4,850 pesos. ¿Sí? Y ni siquiera dio la vuelta. O sea, ya cuando hablé con él y todo, me dice, no, es que yo estaba estacionado para ti y dar la vuelta. Pero no lo representó una patrulla de tránsito, pero es una patrulla municipal que en el camino lo pasó a una de tránsito. Y después lo que objetaron fue que él había sido agresivo y que había golpeado a un policía. Preguntó dónde estaba el policía agredido, y pues yo quería ver la agresión que había sufrido, porque me dijeron que tenía un golpe. Entonces digo, pues quiero ver el golpe y el policía, ¿no? Me dijeron, los policías ya regresaron a sus actividades. Si yo tengo una zona que debo de resguardarlo, bueno, entonces le digo, finalmente lo saqué con 1,000 pesos, pero no me quisieron entregar un recibo, nunca me presentaron al policía que lo detuvo un municipal y lo
lo transfirieron o lo pasaron a una de tránsito en mi camino. Entonces, o sea, pues una serie de irregularidades, que pues yo digo, ahora con todo lo que hemos venido viendo en clases y lo que voy leyendo y esto, pues ya como que conozco un poquito más, pero sin embargo, pues, o sea, es algo muy común que pueda pasar. Sí. Aquí en el municipio de Montalbán. En todo México, o sea, no, todo el mundo piensa que nada más es exclusivo de ahí, pero no, eso que tú acabas de decir pasa en todos lados. A mí me pasó. Yo tengo, te voy a decir un ejemplo muy burdo, a lo mejor no tiene nada que ver, y no es faltarte al respeto ni mucho menos, es un ejemplo. Yo tengo 12 perros, ¿de acuerdo? Uno de mis cachorros, se me salió, ¿no? Y pues ya sabes, lo de siempre, ahí correteando al perro. Y los de hace 3 años, más o menos, hace 3 años, lo agarra la perrera. O sea, así tal cual, así como se salió, estaba en la esquina de la perrera y lo agarraron y se lo llevaron. Yo voy detrás de la perrera con mi coche, los alcanzo, llego y le digo, oiga, es que ese es mi perro. ¿Dónde está su cadena? No, pues es que no están encerrados mis perros, o sea, tampoco están afuera en la calle, o sea, no nunca salen, y cuando saco a pasear pues uso un collar especial. Uso las correas de castigo, así se llama, para que nos anden jalando. Entonces, me dice que necesito la identificación del perro, que no sé qué, deben andar trayendo sus... Es que no lo saqué a pasear, o sea, yo abrí la puerta, en un descuido, volteo, se sale y se va corriendo. Entonces, si la idea era que saliera, le hubiera puesto su collar, le hubiera puesto su correa, pero pues no era la idea. No, pues es que, para que ya salga de aquí casi mi perro estaba detenido, o sea, tal cual. Para que salga de acá, de donde está ahorita, de la perrera, usted tiene que pagar una multa porque no tenía que correr el perro. Checo la ley de bienestar, bueno, no, en ese momento era la ley de tenencia responsable de mascotas, así se llama, y sí, efectivamente tenía que pagar una multa. Dije, bueno, te pago 3,000 para que se me quite lo bueno, eso lo pensé, no lo dije, y dije, sí, lo pago. Y digo, necesito mi recibo. No, es que no damos recibo. Yo no quiero recibo, yo quiero factura. Tú me tienes que dar factura. No, es que no damos. Yo grabé donde tenía a mi perro, las condiciones tan garrabafales. Se hizo viral el video en ese momento, aquí en Atlisco. Y pues sí, la perrera salió a decir que iban a cambiar las instalaciones y todo. Yo me fui a una demanda administrativa en contra de la perrera municipal porque no me querían dar factura. De hecho, no me dieron ni nota. Es más, la autoridad argumentaba que a mí me habían dado a mi perro, que yo nunca les di dinero. Y no era el coraje no era el coraje de que me dieran factura, el coraje que lo que estaban diciendo era mentira, ¿no? Entonces yo me fui a la demanda administrativa, me fui a proceso administrativo. Es más, el presidente se sentó a hablar conmigo, el presidente municipal, porque ya me iba a ayudar al amparo, o sea, porque no me estaban concediendo mi demanda. Me iba a ayudar al amparo por la multa excesiva y por el no entrega de la factura correspondiente. Entonces, al final del día se siente el presidente y me dice, yo te doy la factura de los 1,500, pero no les diste nada. Sí les di dinero, les di los 1,500 pesos a tus trabajadores, no puede ser que hagan eso. O sea, no puede ser que... Y estaba yo muy molesto, muy molesto. Sí me entregaron la factura, pero pues aún así el coraje, pues no me lo quitaron. Entiendo perfectamente lo que me están diciendo. No, a lo mejor no es lo mismo, obviamente no es lo mismo un perro que una persona, claro que no. Pero el punto al que quiero llegar es que sí entiendo tu emoción o tu coraje. Pero al final de cuentas la situación, digamos, no es lo mismo el perro que la persona, pero la situación es similar al fin y al cabo, y yo creo que, bueno, yo en ese momento yo me sentía verdaderamente impotente, porque aparte veía yo la gesticulación de la gente, así de furia, o sea, ahorita que venir a mandar, no sé, sí, porque me cobraron ventaja, pero no me cobraron porque no se pagó el peso. Y me dijo, ya le dije el cuerpo de nunca, le dije sí. Entonces, ahí, bueno, a lo mejor que despido porque yo puse el dinero sobre la ventanilla, él lo toma y lo digo, recibo.
La multa no es por este cantidad, se le está haciendo un favor, ¿no? Entonces le dije, no, a mí no me van a favores, porque a mí nunca me dijeron que era un favor. Yo pregunté, me dijeron, te voy a hacer una disminución de la multa va a quedar en tanto, y es lo que estoy pagando, ¿no? Entonces, o sea, así de, Entiendo perfectamente. Bueno, no sé si está legal, pero no es lo legal. Hacen que paguemos los teléfonos, que los dejemos los teléfonos fuera, ¿no? No puede pasar tu teléfono y pasa con él apagado dentro de la bolsa. Si lo saca, puede ser retirado. ¿Según quién o dónde? ¿No? O sea, que te digan la ley donde dice eso, ¿no? O sea, si la ley lo dice, lo respalda, pero si no lo dice la ley, pues no, mamá. O sea, ahí estás violando mis derechos de publicidad, mi derecho de libre desarrollo, libre pensamiento, estás violando hasta derechos humanos. O sea, y no te preocupes, eso hasta las empresas se lo avientan, luego de decir eso. Sí debe de existir un tabulador en ese sentido, Ciro. Bueno, ok, perdón, ya nos llevamos un poquito del tema. Pero bueno, al punto al que tú querías ir, ¿qué libros debes de leer para que lo que precisamente te pasó no te vuelva a pasar nunca en la vida? Ok, yo aconsejo, yo tengo estos libros, ya están viejos, yo lo acepto, ya están viejos estos libros, ya los tengo que actualizar. Hay sus versiones digitales, los pueden descargar de internet, son gratuitos. Yo los tengo físicos porque estoy loco, ¿de acuerdo? Porque, bueno, no estoy loco, me gusta más el olor de las hojas, ¿de acuerdo? Por eso digo que estoy loco. Miren, es Garantías Sociales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como tal, lo sacó el Poder Judicial de la Federación, este libro, ¿sale? Está muy cortito, tiene unas 215 hojas, ¿sale? De la misma colección, Garantías Jurisdiccionales, ¿de acuerdo? También, vayan anotando los títulos porque los van a descargar de internet, por su bien. Si yo los encuentro, la verdad no me ha dado flojera buscarlos. Si los encuentro se los comparto, pero si no, búsquenlos ustedes, por favor. Garantías individuales, parte 1, no, parte general, perdón, no es parte 1. Parte general, ¿sale? Este es el primero. El que le sigue es que se llama Garantías de Seguridad Jurídica. Este es muy bueno, Este les va a servir muchísimo. Este es un libro muy chiquito, es un libro de, ¿qué les gusta? 220 hojas, pero es un librazo, es de los mejores que ha sacado la Suprema Corte, es de los que más me ha gustado. Y el número 3 de esa misma colección es Garantías de Igualdad, ¿de acuerdo? Ese es el libro número 3. Esos 5 libros los pueden descargar de internet, son gratis, ¿de acuerdo? Les vuelvo a repetir, yo porque estoy loco los compré bien caros en su tiempo. Bueno, ahora, de esos son... a ver, va de nuevo todos, ¿vale? Por si a alguien le faltó. Garantías sociales, ¿sale? Las garantías jurisdiccionales, ¿sale? Empezamos con el primer libro, Garantías individuales, hoy en día son derechos humanos. Lo único que van a hacer es, de esto lo van a interpretar a derechos humanos, es lo único, ¿sale? Porque ya no existen las garantías individuales en México. Y el maestro que les diga eso es porque es un maestro muy viejito o porque ya no ha llevado derechos humanos, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo, ¿sale? Este es el primer libro. El segundo libro de esa misma colección es Seguridad Jurídica, ¿sale? Las garantías de seguridad jurídica, así se llaman. O sea, este es muy bueno, es el mejor de estos libros. De esos 5 libros yo creo que este es el bestseller, ¿de acuerdo? Es el mejor. Y el tercer libro de esa misma colección son Garantías de Igualdad, ¿sale? ¿Y por qué les digo? Porque aquí tienen los números, ¿sale? Es el número 3, Garantías de Igualdad, ¿sale? Esos libros de la Suprema Corte son muy buenos porque tienen fundamento constitucional que al momento aplican, o sea, todavía. Estos libros los compré como por el 2014. Sí, ya estaba la contradicción de tesis, ya hablábamos de derechos humanos, pero les vuelvo a repetir, la Suprema Corte todavía no lo tenía tan bien manejado en su libro, ¿de acuerdo? Por eso es que son de ese año, ¿sale? Les sirven todavía, les aplican todavía, ¿sale? Ahora, los libros que no son de la Suprema Corte de Justicia, ¿de acuerdo? Que son libros que yo considero
muy importantes que yo no he mencionado en otras clases, ¿de acuerdo? Porque hay unos que ya los he repetido, pero que les van a servir mucho. Estado de Derecho, Interpretación, Jurisprudencia. Interpretación y jurisprudencia. ¿Sale? Este libro del autor es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es del doctor Emilio Santoro, ¿de acuerdo? Es muy buen libro, es uno de los mejores libros, está expedido por el Poder Judicial de la Federación, es muy buen libro, ¿de acuerdo? Está muy cortito, va a tener como 200 igual, no, 130 hojas, pero es muy buen libro. Por favor, repítanos. Se llama Estado de Derecho, Interpretación y Jurisprudencia. Es un librazo, es de los libros más cortos y más buenos que van a tener, ¿sale? Este me costó creo como 115, 120 pesos. Igual lo pueden descargar de internet, son libros gratuitos, ¿sale? Y que no todos los maestros los conocen, ¿sale? Y el último, dime. ¿En qué PDF nos podemos meter para la descarga de libros que sea así? ¿O bueno, qué página nos recomienda usted? En mi canal de TikTok, ahí tengo como 4 páginas para descargar libros gratis. Está Lectulandia, está... Ay, ¿cuál otra? Sí, ahí tengo las páginas, la verdad es que no me acuerdo ahorita, pero sí las puse en mi canal de TikTok. Se llama @Alfredo Rosas Arriola, ese es mi canal de TikTok, ¿sale? Y el último libro que les voy a recomendar el día de hoy es de Genaro David Góngora Pimentel, El derecho que tenemos, la justicia que esperamos. Este es un librazo. Este es de mis libros más, no voy a decir más viejo, no, porque no está tan viejo este libro, pero voy a decir que es de mis libros que me cambió mucho mi manera de pensar, ¿sale? El derecho que tenemos, la justicia que esperamos. Y está basado, como tal, está basado en muchas cosas de la Suprema Corte de Justicia, ¿de acuerdo? Entonces es de Genaro David Góngora Pimentel. Este sí no sé si lo encuentran en PDF. Este sí no tengo ni la menor idea si lo encuentran en PDF. Si lo encuentran, qué bueno. Este es un libro muy largo. Este sí tiene como unas 600 hojas, ¿sale? Sí es de los pesados, pero, híjole, es una cosa de libro bárbara. Les voy a leer el prólogo nada más. Dice: Genaro David Góngora Pimentel es una de las leyendas vivientes del Poder Judicial de la Federación. Cuando el 1 de enero de 1977 ingresé a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretario de estudio y cuenta, uno de los primeros personajes a quien tuve noticia fue el juez Góngora. Muchas eran las anécdotas que se le atribuían, todas en referencia a su ingenio, a su notable habilidad como charlista y a su sentido del humor que con el paso del tiempo se ha refinado y, como sucede como un buen vino, ha adquirido mejor sabor. Como funcionario judicial ya ha tenido un sólido prestigio. También era desde entonces reconocido como un buen profesor universitario. Con el transcurso del tiempo advertí que Góngora también es un hombre preocupado e inquieto que a través de conferencias, ensayos y textos universitarios comparte sus preocupaciones e inquietudes y propone soluciones. Este volumen es resultado de ese ejercicio intelectual, pero también moral, porque advierte al lector que cada uno de cada estudio de que este libro emana existe como trasfondo una apasionada defensa de los valores éticos. No se agota la investigación en la búsqueda de solución técnica correcta, sino además que pretende que sea justa. O sea, aparte de interpretación que les va a enseñar este libro y de acusaciones técnicas, o sea, de temas técnicos, también les va a decir sobre la ética. Eso es algo que no todos los libros hacen, ¿sale? Bueno, nada más les voy a leer esos 2 párrafos del prólogo, de la parte posterior del libro. Está muy bueno, sí les va a cambiar mucho la perspectiva ética, profesional y defensa técnica. Es muy bueno, es uno de los mejores libros que he leído, de mucho análisis. Bueno, a ver, ahora sí, perdón. Sí, ya las vi, ahorita yo iba a eso, nada más quería yo enfocarme primero. Licenciado, ¿me da la oportunidad de exponer mis argumentos de por qué no existen conductas típicas? Todo con afán de aportar algo, ya que cada quien tomará sus conclusiones si gusta, puede ser en otra sesión, para que siga avanzando en su clase. Muchas gracias, Raúl. Va a ser otro día. Estoy un poquito, mira, soy franco, Raúl, te diría que ahorita lo expongas, pero como me encuentro un poquito álgido por la, ¿cómo se llama?
por el COVID que tengo en este momento, si contestas algo y yo siento que no va a ser, yo sé qué vas a decir, sé exactamente qué vas a decir de lo de las conductas típicas, porque ya me lo sé. Yo voy a refutar y a lo mejor me voy a dejar llevar por lo álgido que me encuentro en este momento por el COVID, ¿de acuerdo? Entonces no quiero ser ese monstruo, ¿de acuerdo? Por eso, álgido me refiero a que estoy frustrado porque no puedo salir de mi casa, porque no puedo ver a mis clientes, porque no puedo abrir el despacho, porque nadie está atendiendo, porque contagié a mi esposa y a mi cuñado, contagié a mi colega y a mi pasante, ¿de acuerdo? Estoy muy álgido en este momento. Entonces, obviamente si alguien me contraviene lo que estoy diciendo, pues claro que voy a defender con uñas y dientes lo que yo pienso. Entonces, le soy honesto, ¿de acuerdo? Ahorita si Raúl lo expone y yo tengo más argumentos, lo voy a hacer pedazos y no es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Porque no quiero que se lleven ese sabor de boca de el licenciado está loco, es un apasionado, está demente, ¿de acuerdo? No, prefiero que en otro momento que esté yo mejor de salud, de acuerdo, con todo el gusto del mundo, lo exponga, no tengo problema que en otro momento lo haga, de acuerdo. Entonces, si gustas el otro domingo lo debatimos, de acuerdo, que esté yo mejor, que esté más relajado, porque te lo juro que estoy muy estresado en este momento o sea, no porque me sienta mal tanto, sino por todo lo que no puedo hacer, de acuerdo, porque ahorita no puedo ver clientes, no puedo ganar dinero con el derecho. Entonces pues sí me siento un poquito frustrado por eso, ¿sale? Entonces sí lo acepto, lo admito. Hay que admitir cuando nosotros no estamos bien, hay que saber cuando no podemos no te vuelvo a repetir, yo sé que tú no quieres discutir, pero yo me conozco, yo me conozco en ese sentido cómo soy cuando no estoy bien de salud, ¿sale? Entonces estoy muy a la defensiva, no eres tú, soy yo, ¿sale? Ok, bueno, seguimos. Espero que descarguen esos libros, ¿de acuerdo? Se los recomiendo muchísimo. Esos no los había yo recomendado. El único que había recomendado creo que era el de seguridad jurídica. Es el único que sí había recomendado. En caso de que hayan hecho todo lo humanamente posible por conseguirlos y no los encuentren, por favor díganme, atrévense a comentármelo y con todo el gusto del mundo me doy a la tarea de buscarlos yo, ¿sale? Y se los mando, ¿sale? Pero hagan todo lo humanamente posible por conseguirlos, porque si yo los encuentro la primera me los cuelgo, ahí sí los mando muy lejos y no les mando nada, o sea, que se vea el esmero de su parte, no de que, lo googleé y no lo encontré, no, que se vea más, ¿sale? Y les vuelvo a repetir, en mi canal de TikTok, ahí comparto cómo descargar libros gratuitos, ¿sale? No es ningún hack ni nada del otro mundo, son páginas de internet que luego no conocemos o no hemos visto, ¿de acuerdo? Donde se pueden descargar gratis, están buenas. Tengo ahí creo que 2 sugerencias o 3, no me acuerdo. Bueno, ok, eso es en cuanto a los libros. Ya tengo poca batería. Ok, nos quedan 15 minutos. Ya cerré el PDF, digo el PDF, el formato era aquí. Era este. Sí, era este. Perfecto. Comparto pantalla. Prendo otra vez mi cámara porque se apaga esta cosa. Sale. Ok, sale. Entonces estábamos con este. Ahora estamos. Sale. Principios que rigen el debate. ¿Sale? Estos principios guían el debate y son de naturaleza ética y epistemológica, ¿de acuerdo? Ética por cuanto guían la acción que comunica de argumentar y dialogar, ¿de acuerdo? Es el libro que les dije el último, ¿de acuerdo? Eso les va a ayudar para la ética. La epistemología, o lo epistemológica, porque el proceso de adquisición del conocimiento también está sometido a pautas de comportamiento para acercarse a la verdad de la hipótesis que son objeto de la discusión. O sea, yo me voy a dar cuenta, por eso es importante que ustedes estudien parte de lo que es el lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? Que ustedes estudien cómo nos comportamos en ciertos momentos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo les decía, yo lo acepto a todas luces, soy una persona manipuladora, y los manipuladores, ¿qué tendríamos a hacer? A ponernos mucho la mano en la cara,
acá en la cabeza. Siempre tenemos mucho tender la mano en la cabeza, ¿de acuerdo? Ahí se dan cuenta ustedes en automático que es una persona manipuladora, ¿sale? Cuando nos mienten, ¿de acuerdo? Cómo miran, las miradas hacia dónde van, ¿de acuerdo? Estudien mucho a las personas, así como ustedes, muchos de nosotros, por ejemplo, observamos a los niños, digo, no en mal plan, observen mucho a sus hijos, por ejemplo, cuando les mienten, cómo le hacen, ¿de acuerdo? Hay muchos papás que dicen, no, pues es que mi hijo no me mira a los ojos, por vergüenza, ¿no? No es cierto, hay niños que son súper hábiles para ver a los ojos cuando te están mintiendo, ¿de acuerdo? Y te das cuenta en otros factores que te está mintiendo el niño, ¿de acuerdo? En ese detalle, pues sí les hago la observación de que tienen que observar a la gente de su alrededor, porque muchas veces ya estamos en una era digitalizada, donde ahí estamos con la novia o con la pareja, ahí estamos platicando, y estamos viendo el chihuahua al teléfono, y no estoy viendo qué me está diciendo a la cara, y no lo sabemos, ¿no? O pues tenemos mejor comunicación por mensaje que en persona, pues ahí hay un detalle, ¿de acuerdo? Sí tienen que observar mucho a las personas que los rodean. Su mamá, su papá, su pareja, sus hijos, todas las personas que los rodean, los tienen que observar su comportamiento, ¿de acuerdo? Y en ese momento tienen que empezar a aprender cómo ese comportamiento pues sitúa diferentes situaciones. Y bueno, no voy a meter en chistes, voy a meterme más en esto. Ahora, aceptación del debate. El punto de partida cuando ingresamos a una discusión es admitir que ese debate constituye la vía idónea para acercarse a la solución pacífica y justa del conflicto. Obviamente para ello debemos tener la intención de hallar una solución. El tema aquí es que, por ejemplo, cuando estamos en el juicio oral, ya no estamos en la etapa de soluciones de una reparación del daño. Ya estamos en el proceso de si él lo hizo o no lo hizo y cómo lo vamos a resolver. Sí podemos llegar a una reparación del daño, sí, claro que sí, ¿de acuerdo? Pero ya no va a ser en negociación de cuánto va a ser la reparación del daño. Ya va a ser una ejecución de que va a reparar el daño y va a depender de lo que acrediten, ¿sale? Entonces, sí ahí lo tengo que decir tal cual. Cuando se repara el daño en ese sentido, vamos a imaginar un delito de fraude, ¿sale? Se le condena a la reparación del daño, sale la persona, pues sí, efectivamente repara el daño, pero ya no va a poder negociar esa cantidad, lo tiene que dar tal cual a lo que se le condene, ¿de acuerdo? Bueno, a lo que se le sentencie, ¿sale? Ahora, admitido ese camino, las partes aceptan regirse por ciertas pautas de comportamiento para que sea posible lograr una solución al conflicto. Esto se refiere no al juicio oral, se refiere propiamente cuando estamos en un tema de negociación. Ahora, recuerden que en varias partes de lo que son los medios alternativos de solución a controversias, que tiene su propia ley penal, ¿de acuerdo? Y se llama Ley de Medios Alternos de Solución a Controversias en Materia Penal, fundamentado en el artículo 73, fracción 21ª, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿De acuerdo? Esta ley de medios alternos nos dice que propiamente el abogado no interviene en esos procesos. Ahora me van a decir, entonces ¿para qué carambas voy a aprender eso si no lo voy a intervenir? Ah, porque tú estás defendiendo a tu cliente, entonces tú le vas a aconsejar cómo negociar. Si un cliente yo sé que va a ir a los medios alternos de solución a controversias en cualquier materia, yo lo tengo que capacitar, yo lo tengo que enseñar cómo va a negociar. ¿De acuerdo? Hay escuelas de negociación. En la universidad nos enseñan escuelas de negociación, todo esto, pero no nos enseñan que nosotros no vamos a entrar ahí, tal cual. Vamos a quedarnos en la puerta y esperando al cliente que salga. ¿De acuerdo? Esa es la realidad, ¿eh? Esa es una realidad. No se los habían platicado o no, pero sí es una realidad. Entonces tengo que enseñarle al cliente a negociar. Es el trabajo del abogado. Es para lo que nos pagan. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una realidad jurídica. ¿De acuerdo? Eso es lo que no les enseñan en esa parte, o lo que yo he visto que no les enseñan. Ahora, pautas y condiciones del debate. La imparcialidad del juez, la igualdad, el respeto, la capacidad para escuchar, la facilidad, la flexibilidad humana y la lealtad procesal. ¿De acuerdo? Esas son como tal las pautas que tienen que tener para poder llevar a cabo un buen debate. ¿Sale? Entonces, bueno, independientemente de eso, también hay debate en un juicio, claro que sí. ¿De acuerdo? En todas las etapas o todas las audiencias antes del juicio oral, si hay debate, claro que sí hay debate. ¿De acuerdo? Se presta a la comunicación y tenemos que saberlo defender. Pues bueno, no les voy a meter más información, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya gustado su clase de sistema penal acusatorio, ¿de acuerdo? Espero que la hayan disfrutado.
Les ofrezco una disculpa que no estuve al 100% y que a lo mejor no escuchamos al compañero Raúl, pero lo vamos a dejar para otro domingo. Si gustan, están bienvenidos, están invitados. Y si gustan inscribirse. ¿Mandé? ¿Le van a mandar las diapositivas? Sí, claro, les voy a mandar las diapositivas. Nada más una cosilla. Un detallito. ¿Qué les iba a decir? Ok. A lo mejor este es el momento en el que todos se van antes de que me despidan. Están cordialmente invitados a las clases, claro que sí. Estas clases tienen un costo, está claro, de acuerdo, tienen un costo mensual muy barato. Sistema Penal Acusatorio tiene un costo de 200 pesos mensuales, incluye 4 clases de 2 horas cada clase. La verdad vale mucho la pena si gustan inscribirse a las clases. Tienen costos todas muy accesibles. Están cordialmente invitados a mandar un mensaje para que les dé los costos y las clases que doy. Yo doy 12 clases a la semana, de acuerdo, 12 materias diferentes. Yo sé que es una carga muy pesada de materias, pero lo trato de hacer muy laxo. Así como vieron ahorita, todas mis clases son así, de acuerdo, todas mis clases son así. Tratan de ser muy dinámicas, tratan de dar muchos ejemplos para que el conocimiento sea lo más light posible, de acuerdo. Entonces, pues espero que hayan disfrutado la ponencia que hoy tuve, de acuerdo. Espero que hayan disfrutado, lo hayan sentido ameno, lo hayan sentido gustoso. Y pues con todo el gusto del mundo están invitados y con todo el gusto del mundo son bienvenidos a incorporarse a las clases. Les deseo una excelente noche. Les ofrezco una disculpa por mi tos tan escandalosa. Y les ofrezco también una disculpa por no haber debatido. Pero en la próxima clase con todo el gusto del mundo lo hacemos. Les deseo una excelente inicio de semana el día de mañana. Las diapositivas yo nada más las mando a los que pagan. Soy franco, ¿de acuerdo? O sea, eso sí soy totalmente honesto, ¿sale? A los que no, pues lo siento mucho. Espero que hayan disfrutado la clase de todos modos. Pero bueno, así es la experiencia de esto. Les deseo un excelente inicio de semana el día de mañana. Disfruten mucho lo que queda de su domingo. Y pues, tómense un cafecito por mí, porque yo no puedo tomar café ahorita. Disfrútenlo por mí, de acuerdo. Y échense también un pancito por mí, porque tampoco puedo, lo tengo prohibido, ¿sale? Entonces, disfrútenlo por mí y cuídense mucho. Que estén de lo mejor. Excelente noche. Muchas gracias. Gracias.